Buenos días, mi nombre es Jessica Guillén. Les voy a hablar un poco sobre las normas aduaneras. Las normas que regulan la actividad aduanera son proporciones normativas, dado que no enuncian la realidad de unos hechos ni el modo como efectivamente estos acontecen, sino que determinan un deber ser, es decir, prescribe una cierta conducta como debida. Según Sitges, en el año 1959 se refiere a la conducta humana, pero no como explicación de los hechos reales, no como enunciación de las conexiones efectivas en los procesos reales del hermano obrar, sino determinando como debido ser cierto comportamiento. Las normas no enuncian lo que ha sucedido, sucede o sucederá, sino lo que debe ser cumplido, aunque tal vez en la realidad no se haya cumplido ni se vaya a cumplir, puesto que es posible que haya quien infrinja la norma. Las condiciones para que una norma sea tal, para que tenga sentido como norma, radica en que aquello que estatuye como debido ser no tiene que acontecer forzosa e inevitable en el mundo de los hechos. La norma prescribe lo que debe ser, lo cual puede ser como no ser en la realidad, puesto que ello depende del árbitro humano. Se define la norma aduanera como que tiene la finalidad de intervenir, facilitar y controlar la entrada y permanencia y salida del territorio nacional de mercancía, objeto de tráfico internacional y de los medios de transporte a los que los conduzcan, con el propósito de determinar y explicar el régimen jurídico el cual dichas mercancías estén sometidas, así como la supervisión de bienes inmuebles cuando razones de interés y control fiscal lo justifiquen. Cuando hablamos de derecho aduanero, según Carlos Azuaje, lo define como el conjunto de normas de orden público relativas a la organización y el funcionamiento del servicio aduanero y a las obligaciones del derecho derivado del tráfico de mercancías a través de las fronteras, aguas territoriales y espacios aéreos de la República. El derecho aduanero es muy importante tanto en el comercio internacional como en el internacional, ya que es la parte esencial de la legislación de un país. Él es encargado de regular el movimiento de las mercancías que se exportan y se importan entre los diferentes países, con el fin de proteger la economía y la producción nacional. Este constituye un conjunto de normas legales, las cuales determinan el régimen fiscal al que deben de someterse todas las personas que tienen participación en el proceso de importación y exportación. También se considera importante ya que permite que la entrada y salida y tránsito de mercancías por el territorio nacional tenga una función muy importante dentro de la economía del país. Dentro de la actividad que se realiza el Estado en relación con el comercio exterior, las mercancías que se introducen y extraen del país en sus diferentes regímenes aduaneros se encuentran en las siguientes actividades, bien sea económicas, fiscales, sociales y financieras y de higiene pública. Cuando hablamos de económica, son todos aquellos procesos mediante los cuales se crean los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores. Cuando hablamos de fiscales, son la recaudación de impuestos al comercio beneficiando al gobierno. Y cuando hablamos de sociales, son todas aquellas que se realizan para obtener los medios para satisfacer las necesidades de una sociedad. Cuando hablamos de financieras, es el conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializan en la realización de ingresos o gastos públicos. Cuando hablamos de higiene pública, esta consiste de impedir la entrada de los productos nocivos a la salud o que por alguna circunstancia estén infectados. Todas las actividades que se realizan tienen un proceso, desde el transporte en que se conducen hasta las personas que intervienen en la actividad. Estas personas son los importadores y los exportadores, también conocidos como destinatarios o remitentes. Quienes importan o exportan mercancía al territorio nacional están obligados a declarar, presentando un documento aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado pedimento. Este documento debe contener todos los datos relacionados con la mercancía, bien sea precio, marca, modelo. La determinación de los impuestos al comercio exterior, la clasificación arancelaria y el señalamiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que estén sujetas las mercancías. Es importante saber que existe un despacho de mercancía o despacho aduanero, el cual es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo. De acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en las aduanas las autoridades aduaneras y las consignatorios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. Las aduaneras,
En el artículo 35, únicamente los agentes aduanales y apoderados aduanales pueden llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, entendiendo por régimen aduanero el conjunto de operaciones que están relacionadas por un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana. Existen 6 regímenes aduaneros definitivos. Cuando hablamos de operaciones aduaneras, son todas aquellas actividades relacionadas con el tráfico de mercancías sometidas a la potestad aduanera. Las operaciones aduaneras, bien sea importación, exportación y tránsito, son todas aquellas que se realizan diariamente en Venezuela para cumplir con el proceso de nacionalizar las mercancías que son objeto de una operación de comercio internacional. Y estas son llevadas a cabo por entes privados que son conocidos como agencias aduaneras, que trabajan en conjunto con los diferentes auxiliares de administración aduanera y el CENIA para poder cumplir todos estos procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento y demás argumentos jurídicos. En dichas operaciones intervienen operadores de transporte internacional, almacenes, agentes de aduana y consignatarios, exportadores cuyas funciones, derechos y obligaciones están previstas en la legislación aduanera y demás instrumentos afines. Las operaciones aduaneras tienen como objetivo modificar el régimen aduanero a que se encuentran sometidas las mercancías sobre las que ellas versan. Cuando hablamos de importación, es el acto de introducir un conjunto de bienes y servicios adquiridos en el extranjero o introducir a un país dirigido al consumo de la reelaboración. Entonces la importación lo que hace es trasladar de manera formal y legal productos que se producen en otro país y que son demandados por el consumo y el uso del país al que se llevan. Las importaciones, es decir, los productos que se importan, ingresan al país de recepción a través de fronteras y normalmente están sujetas a pago de cánones que establece el país en cuestión. Asimismo, existen otras tantas condiciones que se imponen para regular la actividad comercial. El objeto primordial que se persigue con la importación es el poder adquirir, disponer productos y bienes que se producen en un país y en sí en otro, o que se consiguen más barato en otra nación o que de mejor calidad. Porque es importante la importación, ya que permite tener un mejoramiento en la balanza comercial de los países. Algunos de los beneficios de una importación son adquirir los bienes o no disponibles en el país, crear mejores condiciones para la competencia, incorporar tecnología y bienes de capital para innovar el parque productivo, acceder de bienes que se producen en el país en condición poco favorable y acceder a bienes de capital, insumos y tecnología y materia prima y productos terminados. El procedimiento para la importación es la declaración de mercancías. Cuando las mercancías ingresen al territorio aduanero, la aduana debe ser informada respecto a las personas responsables de cumplir con las obligaciones aduaneras con relación a las mercancías. Con la declaración de las mercancías se inicia el procedimiento de desanamiento, ya que es el acto por el cual el consignatorio o el exportador manifiesta a la aduana su voluntad de realizar una operación aduanera. La confrontación de documentos. Este procedimiento administrativo lleva a cabo a fin de confirmar la información suministrada en la declaración de mercancía, en donde se revisan los requisitos formales de la misma, centrada en constatar los siguientes aspectos. Puede ser el registro de autorización de los agentes de aduana, el registro de la llegada del vehículo posteador, registro del embarque del manifiesto de carga, autorización de contribuyente de agente de aduanas y conformidad de los documentos que componen la declaración. Cuando hablamos de recepción de documentos, una vez que confrontado el documento de la división de las operaciones de la administración aduanera, deja constancia de recepción de la documentación mediante la estampa de la declaración del número de registro, la fecha de recepción, la firma de autorizada y sello de la unidad. Cuando hablamos de reconocimiento, es un procedimiento selectivo o aleatorio mediante el cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero y además disposiciones legales en las que se encuentra sometida la introducción o la extracción de las mercancías declaradas por las interesadas, conforme a la documentación exigida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento.
El reconocimiento puede ser documental o físico. Y será realizado por el funcionario de aduana competente, quien es el asignado de forma selectiva por el sistema aduanero autorizado. Es el reconocimiento documental del funcionario donde verifica lo siguiente: que la documentación e información suministrada esté completa y conforme, verifica las operaciones matemáticas tanto en los formularios que tienen como los documentos anexos y la concordancia entre ellos. Examina la información técnica y comercial relativa al valor de las mercancías. Examina la clasificación arancelaria, evidencia el código, las descripciones, las tarifas, las restricciones legales y otros requisitos. Es el reconocimiento físico. El funcionario realiza principalmente las siguientes actuaciones: ordena la apertura de los bultos elegidos para el examen de su contenido, comparar la información obtenida de la revisión física con los datos contenidos en la documentación presentada, y examina el total de los bultos, cuántos detectan mercancías no declaradas o diferencia de peso y cantidad. Cuando se observe que los productos alimenticios, farmacéuticos o biológicos presentan señales de descomposición, al reconocedor debe dar aviso a la autoridad sanitaria designada por la aduana a los fines siguientes: comiso y destrucción. Cuando se observe que los bultos contenidos de mercancías sujetas o prohibiciones a las contempladas en la legislación sobre armas, explosivos, sustancias psicotrópicas y estupefacientes, es en general mercancías que pueden atentar contra la seguridad y salud pública, y se debe dar aviso a la autoridad competente en cada caso, y se retienen los bultos previamente. Cuando sea necesario para la identificación precisa de las mercancías, el funcionario puede tomar muestras del producto solamente en cantidades indispensables para la realización de las pruebas. Dicha muestra debe estar devuelta a su propietario en un plazo de 15 días continuos a partir de la fecha de reconocimiento. Cuando no surge inconformidad en el reconocimiento, el funcionario deberá manifestar su conformidad en la declaración y estampar su firma y sello. Cuando hablamos de liquidación de gravámenes, es el acto administrativo mediante lo cual la oficina aduanera respectiva determina y fija el monto de los derechos aduaneros y tributarios a pagar por el sujeto pasivo con motivo de operación aduanera emitida en la planilla de liquidación y gravamen. Pago de derechos aduaneros y tributarios. Es la forma o medio principal de extinción de las obligaciones tributarias, y el mismo debe realizarse en una oficina receptora de fondos nacionales. Es un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la autorización de la planilla respectiva. La entidad bancaria correspondiente procederá el proceso e imprimirá el boletín de liquidación, el código de seguridad de banco, indicando el pago respectivo, o lo devolverá al interesado. Cuando hablamos de retiro de mercancía, ese es el siguiente paso: satisfecho el pago de los gravámenes aduaneros y demás tributos como corresponda, y el cumplimiento de otros requisitos a quien puedan estar sometidas las mercancías. El agente de aduana solicitará al responsable del recinto, almacén o depósito aduanero autorizado el respectivo pase de salida emitido por el sistema de aduanero automatizado a los sistemas de retiro de las mercancías. Equivale al cede de derechos de prenda que posee las aduanas sobre la mercancía y se cumplen una vez que los funcionarios de resguardo aduanero permiten la salida de la zona primaria de la aduana. Equivale a la cede de derechos de prenda que posee la aduana sobre la mercancía y se cumple una vez que los funcionarios de resguardo aduanero permiten la salida sobre la primaria. Como primero, la importación es la introducción a la mercancía al territorio nacional para el uso y consumo definitivo en el país. Para realizar la importación deben ejecutarse una serie de pasos para poder ejecutarla y presentarla. Cuando hablamos de exportación, en cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales, es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser usados y consumidos en otro país. Este tráfico debe generar y puede generar numerosos y variados fenómenos fiscales, dado que cualquier producto enviado más allá de las fronteras de un país está sometido a diversas legislaciones y pueden estar sometidos a acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de destino. Cuando hablamos de la importancia de la exportación,
Se trata de que ha ido creando una robusta industria que ha ido incrementando su importancia en el crecimiento económico de un país. Por lo general, un volumen alto de exportación es considerado bueno para el país y su economía pues se traduce en más empleo a mayor demanda externa y productos nacionales. A mayor número de personas con empleo, más dinero en manos de consumidores, ya que puede llevar a un aumento de la actividad económica, lo que al fin repercute en un aumento del PIB. Además de las exportaciones, es importante por lo siguiente: fuentes de generación de divisas para que el país necesita para financiar sus importaciones, contribuyen al crecimiento económico cuando industrias y generando empleo, permite aprovechar las ventajas competitivas de los países, permite innovar la tecnología, propicia la competitividad internacional, pretende satisfacer las necesidades que tiene la empresa de otro país con mayores números de habitantes y mejor poder adquisitivo, permite la presencia comercial internacional y permite incrementar las ventas. ¿Cuáles son los requisitos para la exportación? Una vez que las compañías cumplen con los requisitos de carácter mercantil necesarios para operar en el país, si desea exportar desde la República Bolivariana de Venezuela, deberán presentar los siguientes documentos: la declaración de aduana, los documentos de transporte y las facturas comerciales definitivas. Cuando son documentos exigidos según el lugar destino, se requiere del certificado de origen y el certificado de calidad. Cuando hablamos de documentos exigidos según el tipo de producto, hablamos de los registros sanitarios, certificados fitosanitarios, certificados zoosanitarios y certificados higiosanitarios. Documentos opcionales o complementarios son todos aquellos registros de exportadores, póliza de seguro, certificado de valor agregado nacional y la clasificación arancelaria. Cuando hablamos de tránsito aduanero, es el régimen consistente en trasladar mercancías de una aduana a otra bajo control aduanero de forma más restringida y quizá más apropiada. Es el paso de mercancías extranjeras por un territorio aduanero proveniente y destinadas al extranjero, efectuado bajo control de las autoridades aduaneras del país donde se verifique el tránsito. El tránsito aduanero se define como el régimen aduanero bajo el cual las mercancías se transportan de una oficina aduanera a otra oficina aduanera sin que se le impongan derechos aduaneros y quedando bajo el control aduanero. Esta incluye las operaciones de tránsito nacional, por ejemplo, el transporte entre las oficinas de llegada y de salida dentro del mismo país o territorio, así como el tránsito aduanero internacional, por ejemplo, el transporte que cruzan una o más fronteras de acuerdo a un acuerdo bilateral o multilateral. ¿Cuáles requisitos son los para el tránsito aduanero? La declaración única de aduana, consignación de código correspondiente de tránsito, el manifiesto de carga, la factura o documento equivalente, garantía. Para la prórroga que piden, solicitud de la que debe estar debidamente justificada y una copia de la declaración única de aduana debidamente diligenciada. Cuando hablamos de las limitaciones de las operaciones aduaneras en Venezuela, durante algo más de 5 años, Venezuela ha vivido bajo un estricto esquema de regulación sobre las transacciones con divisas. Además de esta limitación está la inflación y el sistema o control cambiario. Pero hay un elemento adicional muy importante que hace aún más justificable un control cambiario. El gobierno de Venezuela controla alrededor del 80% de las divisas que entran al país, gracias muy destacadamente al negocio petrolero, cuyas exportaciones están totalmente bajo el dominio gubernamental. En relación con el sector productivo y comercial, este absoluto control